Tube Radio, the pop culture radio station. Este es el estilo, cultura y música de la década que te vio crecer. Yo crecí en los 80s. Antes de comenzar, tengo que decirte que fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados en el momento en que entraste a este podcast. Yo soy Carlos Edge, tu guía en el fabuloso mundo de la cultura pop. Hoy presentamos un Kamehameha de nostalgia con Mario Castañeda. ¿Qué te parece si iniciamos esta charla recordando algunos de tus personajes más icónicos? Pues mira, yo creo que tendría que ser Kevin Arnold de Los Años Maravillosos, MacGyver de MacGyver, Kanon de Géminis de Los Caballeros del Zodíaco, Zapp Brannigan de Futurama, Don Ramón y Ñoño del Chavo Animado, Goku de Dragon Ball, y en algún punto yo doblaba a Bruce Willis en la serie Luz de Luna, doblaba a David Addison, es el personaje. Sin embargo, ya no digo David Addison porque ya quizás hay gente que no recuerda Luz de Luna. Sin embargo, he seguido desde hace 28, casi 29 años doblando a Bruce Willis en la mayoría de sus películas. Entonces, bueno, doblo a Bruce Willis también y también a Jim Carrey. Entonces, creo que de lo más fácilmente reconocible, así como se vuelven como tarjetas de presentación, ¿no? Como creadores siempre tenemos un proyecto que nos define, que nos llena por completo. Por eso tengo la duda si tienes un personaje preferido y si es así, ¿cuál es? Mira, me gusta todo lo que he hecho y todo lo que sigo haciendo porque me gusta mi trabajo. Me considero afortunado al 100%, me realizo como persona y como profesional en todo lo que hago. Sin embargo, de manera personal y sin haber vivido la época de Los Años Maravillosos, porque yo no tengo la edad ni fue mi momento histórico el momento de Kevin Arnold. Sin embargo, la música yo la sentía tan propia y tan de mi época como si la hubiera vivido en el momento en el que fue escrita y cantada. The Wonder Years, Los Años Maravillosos, fue una serie que me marcó como actor de doblaje, fue de muchísimo éxito con la gente. No me ha llevado a ninguno de los países o a ninguna de las ciudades de la República Mexicana a los que he viajado. La realidad es que lo que me ha llevado es Dragon Ball, Goku. Pero es también una tarjeta de presentación que mucha gente recuerda con mucho cariño. Entonces, el trabajo que hice ahí era un trabajo completamente intro, era un trabajo de reflexión interna, de nostalgia, de manejo de emociones muy profundas. Fue un trabajo que personalmente hasta la fecha me sigue tocando el corazón. Entonces, en primer lugar, yo te mencionaría Los Años Maravillosos y Dragon Ball, Goku, siendo el doblaje un trabajo anónimo, un trabajo que la gente no ve en su elaboración, sino ve el puro resultado, y muchas veces sucedía que no llegaba a saber el nombre siquiera de la gente que había grabado. Entonces, actualmente la gente nos ha sacado de ese anonimato, y Goku, Dragon Ball, me regaló el contacto directo con la gente, la oportunidad de platicar con la gente en convenciones, expos, en universidades, preparatorias, escuelas, platicar acerca de mi trabajo, acerca del doblaje en general, etcétera. Es algo invaluable la oportunidad de poder estar con la gente. Entonces, por eso es también muy importante para mí Goku. Hace unas semanas viajé a Estados Unidos y me topé con la sorpresa que ya está a la venta la temporada completa de Los Años Maravillosos. ¿Qué posibilidad hay de que llegue a México con el doblaje que ustedes hicieron? Mira, seguramente va a llegar acá, pero como dices, el detalle va a ser si trae o no trae la grabación original. Es una grabación de 1987 a 93, es decir, a nivel tecnológico es antigua, está grabada en estéreo nada más, está grabada en un nivel analógico seguramente, no muy digital. Entonces, a la hora de que vas a meter un audio así en un producto que trae toda la tecnología actual, lo puedes limpiar un poco, lo pasas por filtros, le ayudas, pero si no reúne las características que la gente que va a lanzar el DVD necesita para introducir este audio, no lo van a meter. Entonces, bueno, habrá que esperar, ojalá que sí, ojalá que se entienda que es algo antiguo y que es algo que tardó años en llegar. El problema me parece que era con los permisos por la música, que los permisos por la música para salir en televisión son algo que se pagó durante mucho tiempo durante la serie y no son tan caros, pero
Una vez que estos permisos se piden para salir en DVD, es otra cosa completamente. Entonces, por eso ha tardado tanto esta serie, a pesar de que series mucho más antiguas ya salieron desde a qué hora. Entonces, bueno, ojalá que llegue y ojalá que llegue con el doblaje original, porque hay gente que no lo conoció. Ya actualmente estamos hablando de más de 20 años que terminó la serie, terminó de grabarse, porque todavía por ahí se seguía viendo en TV Azteca. Pero ojalá que llegue con el doblaje, porque es una serie que es muy recomendable, es familiar, es entrañable, es emotiva. ¿Hay algún episodio o momento en la vida de Kevin Arnold que recuerdes o que te haya impactado más? Sí, hubo momentos. Mira, yo me di cuenta de que era una serie fuera de lo común. Hay un capítulo donde presentan al maestro de educación física, es durante el primer año. Es un tipo duro, que los regaña, los trata ya como hombres, ¿no? Como militar. Y entonces dice de pronto, te trae su lista con los nombres y dice, Arnold. Entonces voltea y pues es él, ¿no? Como es el primero de la lista. Sí. Y entonces le dice, una cuerda, ¿qué es y para qué sirve? Y entonces dice el narrador, me sentí, porque es en la época todavía de Vietnam, me sentí como piloto de un caza en medio de fuego aéreo. Entonces le dice a Kevin, es un pedazo de cuerda que sirve para saltar. Y entonces se escucha como que si el avión fuera... Y con la explosión todos los compañeritos brincan como si hubiera explotado una bomba abajo de ellos. Entonces tú ves eso en televisión y dices, ¿qué onda con esta serie, no? Muy bien hecha. Y un niño de la edad de Fred Savage en ese momento aguantando la cámara, porque tú sabes cuando filman esto que el niñito está con la carita recordando cosas y haciendo caritas, pero la cámara está a menos de medio metro de su cara y detrás de la cámara está todo producción. Entonces hay que entender eso, aguantar la cámara a medio metro reaccionando como si no existiera nadie enfrente de ti. Es muy difícil. Entonces, excelente actor, excelente talento y excelente talento de toda la creación de la serie. Creo que eso es lo principal, ¿no? La idea original y el desarrollo de cada uno de los temas fue maravilloso. ¿Y recuerdas el final de esta serie? Sí, claro, porque tiene final. Empieza en un 4 de julio y termina en un 4 de julio. Empieza con él a punto de entrar a la secundaria y termina con él terminando la preparatoria. Son 6 años. Es todo el high school. Termina con él teniendo relaciones por fin con Winnie, es lo que tienes que entender, después de la última historia con ellos. Termina con él reencontrándose con el papá después de que se pelea y se va de su casa. Termina dándole final a cada uno de los personajes principales. A su papá, que muere 2 años después en la historia. Su hermano, que se dedica a cuidar y a trabajar en la fábrica de muebles que el papá funda después de que renuncia a su trabajo. La mamá, que se convierte en una de las... Tienes que entender que trabaja para Apple, ¿no? Porque hay un capítulo en el que dice, estos muchachos estaban buscando el logo para su escuela, para su negocio, y querían poner un plátano. Y yo les dije, ¿por qué no utilizan una manzana? Entonces se vuelve así como la directora corporativa internacional de una multicompañía de computadoras, ¿no? La hermana que se va a Alaska, Winnie que se va a Francia a estudiar historia del arte, y Paul que se va a Harvard a estudiar leyes. A cada uno les da final. Y luego entiendes que él es un tipo más. The guy next door. O sea, cualquier americano, cualquier mexicano, cualquier persona en cualquier país. Un tipo que trabaja, que tiene familia y que creció en los suburbios, en estas colonias que se fueron haciendo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y que vive su vida como cualquiera y termina con un hijo que tiene la edad que él tenía cuando Los Años Maravillosos empezó. Y de hecho, en el final, la última voz que se escucha es la voz del hijo de Kevin diciéndole al papá que salga a jugar cachadas de béisbol con él. Y es la misma voz de Kevin, Edna Gabriela, que fue la voz durante 5 años de Fred Savage. Es la misma voz de ella en el hijo. Entonces tiene ahí cosas que fueron así de qué gran final, ¿no?
Cambiando la plática hacia Dragon Ball, ¿cuál crees que sea la razón por la cual la generación que vio Dragon Ball Z rechazó totalmente el reboot de Kai? ¿Y por qué no participaste en ese doblaje? Sí, bueno, con Kai sencillamente lo que sucedió es que no llegamos a un acuerdo económico. Kai sucedió 10 años después de que se grabó el último episodio de Dragon Ball GT. Es decir, Dragon Ball tuvo un final. Y es un momento en el que Goku viene de ver pelear a su tataranieto contra el tataranieto de Vegeta y ve a su nieta, a Pan, ya viejita, y se entiende que Shenlong le dio permiso de bajar a la Tierra para verlos. Pero él vive con Shenlong, ¿no? Fue la promesa que le hizo la última vez que revivió a la humanidad, porque destrozó a la humanidad Goku para ganar al final. Y cuando juntó las esferas para revivir a todos, Shenlong le dice: se acabó, no puedo estar reviviendo a todo el mundo, así que el compromiso es que te vienes conmigo. Y entonces Goku se va. Y hubo un goodbye, un adiós en Dragon Ball GT. Y 10 años después viene este relanzamiento de Dragon Ball Z, de los 291 episodios, lo comprimen a 100 y remasterizan música, cambian el formato de 3:4 a 9:16 para que no se vieran chaparritas las figuras, caderonas, ¿no? Sino que cambian el formato. Y cuando se acercan al doblaje, en el último momento del trabajo de postproducción, los personajes principales decimos: claro que sí, encantado de regresar a Dragon Ball, nada más que yo tenía un arreglo económico por cada episodio cuando grabábamos Dragon Ball Z y GT. Entonces, lo único que te pido es que me respetes ese arreglo. Y la respuesta fue que no había presupuesto para eso. Ellos podían pagarnos nada más el presupuesto de doblaje normal. Hay un tabulador que paga los mínimos en el doblaje. Entonces, era lo que ellos podían ofrecernos. Entonces fue como pensar: bueno, ¿y por qué voy a hacer esto? No tiene caso. Si yo fabricara sillas y yo vendo mis sillas, pues las sillas tienen un precio. Y si no me pueden pagar el precio, pues no vendo las sillas, ¿no? Y no sufro tampoco, no hay ningún problema, no es nada personal. No hubo jaloneos ni molestia con nada, ¿no? No se puede, ¿no? Pues igual, tan amigos, ¿no? Y entonces por eso yo en primera persona, René García, Laura Torres, Carlos II, no grabamos Dragon Ball Kai. Mario, muchas gracias por esta charla que nos transportó a nuestra infancia. Y por último, ¿podrías saludar a todos aquellos que nos están escuchando? Claro que sí, amigos de Yo Crecí en los 80s, quiero que sepan que yo crecí en los 80s, verdaderamente. Entonces llegué a mi edad adulta en los 80s y yo siempre he pensado y dicho que entre los 20 y los 30 sucede toda la vida. Terminas de estudiar, conoces a quien va a ser tal vez tu compañera de toda la vida, tienes hijos, te vas a vivir, te casas, compras una casa, compras coches. Entonces, para mí, los 80s significa todo eso. Todo eso que acabo de decir significó los 80s para mí. La independencia como ser humano, de tener ya tu vida en tus manos. Así que a todos ustedes que escuchan Yo Crecí en los 80s, les mando un saludo muy cariñoso. Soy Mario Castañeda, la voz de Kevin Arnold de Los Años Maravillosos, la voz de Goku. Y por supuesto, después de haberme escuchado, los voy a destruir con un Kamehameha. Llegó el momento de despedirme, pero recuerda que te ofrezco más contenidos en YouTube. No olvides compartir este episodio en tu muro de Facebook y con tus seguidores en Twitter. Yo soy Carlos Edge, tu guía en el fabuloso mundo de la cultura pop. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Y este fue el estilo, cultura y música de la década que te vio crecer. Yo crecí en los 80s. Tube Radio. Radio that doesn't suck.